Muy buenos días, amada familia de Cita con la Vida Ruta 20. Una vez más, una gran alegría poder compartir con ustedes este tiempo en el que creo que estamos involucrados todos, ustedes y nosotros, de una manera muy especial. Un tiempo en el que estamos haciendo realidad el anhelo del corazón de Dios. Me animo a decírtelo de esta manera porque Él nos llamó a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y cuando nos dejó este mandato, no establecía que lo hiciéramos solo en tiempos de bonanza, cuando estuviese todo en orden, todo bien. Qué maravilloso nuestro Dios, que anticipadamente nos decía en su palabra que teníamos que seguir predicando el Evangelio, sin importar las condiciones en las que tuviésemos que hacerlo. Ya nos hablaba por allí la palabra en una de las cartas del apóstol Pablo, cuando le recomendaba a Timoteo que predicara a tiempo y fuera de tiempo. Quiero primero que nada agradecer a todos aquellos integrantes de esta familia de Ruta 20 que hacen posible que esta transmisión salga al aire. Desde casa, ustedes y yo estaremos disfrutándola. Pero también desde aquí hay personas que en el anonimato, el equipo de multimedia, se esfuerzan por llegar a tiempo, preparan todo el equipo, sin importar el clima, las condiciones. Otros desde sus hogares completan la labor que aquí se comienza. Y yo quiero honrarlos en esta mañana, darles muchas gracias por estar siempre dispuestos y disponibles, y bendecir la obra de sus manos y recordarles que Dios no es deudor. Él recompensa la obra, la labor que ustedes hacen por amor a Dios y por amor a la gente. Dios no es deudor, así que muchas gracias por ese trabajo desde el anonimato. Bueno, en este domingo en que nos estamos preparando para comenzar a transitar mañana una nueva cadena de ayuno y oración, mañana lunes 13. Quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Josué, ese varón de Dios que fue el sucesor de Moisés. Y quiero compartirles una porción bíblica que se encuentra en el capítulo 7 de este libro. Mientras recordarles que en todos los tiempos de nuestra vida, según lo dice la palabra en el Salmo 61, versículo 3 y 4, nuestro Dios será nuestro refugio siempre, nuestra roca fuerte, nuestra torre fuerte, el lugar donde podemos nosotros estar seguros, protegidos, habitar, porque allí estaremos bajo la cubierta de sus alas. Oramos en esta mañana pidiendo al Señor que a través del poder de su palabra podamos descubrir un poquito más de su fidelidad. Podamos conocer que el Señor es un Dios que tiene estrategias, pero que deja para nosotros principios que deben ser respetados. Que hay una labor que Dios puede realizar y quiere, de hecho, realizarla, lo promete a través de su palabra, para que su pueblo camine en bendición, para que su pueblo conquiste territorios, espacios que aún no hemos conquistado, que conquistemos también lo que nuestros corazones anhelan. Pero hay una condición. Hay una partecita que no la puede hacer solamente Dios, porque Él nos ha dado el libre albedrío. Él nos ha dado la capacidad de decidir cuál es el camino que vos y yo podemos escoger. La palabra nos enseña de que podemos elegir la muerte o la vida. Podemos elegir el camino ancho o el camino más angosto. Distintas opciones que nos acompañan en el quehacer cotidiano. Cada día es una sucesión de elecciones, es una sucesión de decisiones que todos, sin importar la edad o el sexo, necesitamos ejecutar para hacer realidad un estilo de vida. Pues allí es cuando Dios se manifiesta a través de su palabra, recordándonos que si decidimos bien, nos va a ir bien. Si decidimos por la vida, nos va a ir bien. Pero si decidimos lo incorrecto, tendremos consecuencias también. Entonces vemos a la luz de la palabra que siempre que Dios está dispuesto a bendecir a un pueblo, a llevarlo a la expansión, a la conquista, hay condiciones que el pueblo tiene que respetar. Y estoy hablando de obediencia. Dios nos bendice si somos
obedientes a lo que Él indica que nosotros debemos hacer. De esto se trata la historia que vamos a compartir, de una situación en la que el pueblo no hizo exactamente lo que Dios había establecido. Entonces, las consecuencias les llegaron. Pero qué maravilloso descubrir a la luz de la palabra que cuando llegan las consecuencias adversas, como algo lógico, por malas decisiones, allí Dios, en su amor, en su misericordia y con todo ese poder que lo identifica, que lo caracteriza, porque Él es todopoderoso, allí levanta a un hombre, como puede levantar en este tiempo a una mujer en tu familia, para marcar una diferencia y establecer una vez más su perfecta voluntad. Créanme que esta historia que vamos a compartir es apasionante. ¿Qué tal si oramos antes de comenzar en ella? Padre, en el nombre de Jesús, queremos invitarte en esta mañana a que gobiernes este espacio que compartimos. Te rendimos a ti, Padre amado, el control absoluto de esta reunión y te pedimos que visites cada una de las vidas que escuchamos esta palabra. Visítanos, Señor, en los hogares, visítanos en el hospital, visita a aquellos que están privados de la libertad y a todo aquel que pueda escuchar el audio, Señor, tal vez en su lugar de trabajo, a donde quiera que le llegue a sus oídos, pueda también llegar a su corazón. Te pido y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que a través de esta palabra enfermos sean sanos, oprimidos sean libres. Si alguno está desanimado, cansado, agobiado, Señor, que en esta mañana pueda decidir acercarse a ti y en ti encontrar el descanso, el refugio, la roca, la torre fuerte, ese lugar de seguridad que todos necesitamos encontrar en nuestra vida. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que cada oyente de esta palabra es buena tierra y que tu palabra, como semilla que se arroja en el surco, va a germinar y va a dar buenos frutos en abundancia para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Decía entonces que vamos a hablar del libro de Josué en el capítulo 7, donde nos encontramos con este varón que fue el sucesor de Moisés, un hombre que comenzó a desarrollar un propósito, un ministerio, a partir de un momento en que el dolor, la angustia por la pérdida de su líder había visitado su casa. Este hombre llamado Josué fue el sucesor de aquel líder, el sucesor de Moisés, a pesar de que él había nacido en una condición de esclavo. Josué nació en una familia donde no estaban consideradas las posibilidades para que él fuera una persona prominente en su futuro, en su edad adulta. Sin embargo, sin importar cuál fue el lugar de su nacimiento ni su familia, Dios tenía un propósito maravilloso que iba a cumplir con él y a través de él. ¿Por qué fue Josué el sucesor? Porque siempre permaneció en el lugar correcto. Estuvo siempre cerquita, aprendiendo cuál era la forma, cuál era la dirección, cuál era la decisión, de qué manera hablar con Dios. Todo lo aprendió por estar muy cerquita de aquel hombre de Dios llamado Moisés, que había sido quien le había mentoreado. Josué fue nombrado para conducir al pueblo de Israel en su entrada a la tierra de Canaán. Dios había establecido que en su perfecta voluntad Josué sería quien iba a ser comisionado por Dios para llevar a su pueblo a esa tierra de bendición. De esto habla en Josué capítulo 1. Su historia nos relata que era un hombre que vivía de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios le había dicho que así como había estado con Moisés, iba a estar con él, que no se desanimara, que se esforzara, que no tuviera temor. Todo esto lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Josué. Cuando Dios lo llama y le dice: Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es la primera vez en que Dios le habla a Josué y le dice: levántate. Levántate del dolor, levántate del duelo, levántate de la incertidumbre, levántate del temor. Estaba diciendo:
no importa lo que vos consideres, yo te ordeno que te levantes y te esfuerces para llevar a este pueblo a esa tierra que prometí que se les daría, y esa tierra los está esperando, pero vos tenés que levantarte para que el pueblo, en compañía de tu liderazgo, llegue a la tierra de la promesa. Hay hombres y mujeres en esta mañana que necesitan levantarse de la apatía para que su descendencia, para que los tuyos alcancen el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay quienes tienen que levantarse del desánimo, de la indiferencia, de la postergación, levantarse de esa autoestima que está a nivel del zócalo, porque no se consideran aptos, porque no se consideran merecedores, porque creen no tener la capacidad para llevar adelante una familia tan numerosa, creen haber cometido tantos errores que no hay posibilidades de que Dios les respalde en este nuevo desafío. Quiero decirte que el lema de la cadena que comenzaremos mañana, lunes 13, lleva por lema más unidos que nunca. Y en esta segunda etapa del año, en la que estamos creyendo como Ruta 20, de que Dios nos va a dar el doble de bendición de lo que hemos recibido hasta ahora, también es un tiempo donde debemos trabajar por la unidad de nuestras familias y del cuerpo de Cristo. Más unidos que nunca vamos a alcanzar aquello que todavía no hemos logrado obtener. Creo que el poder de la oración y el acuerdo nos va a dimensionar o nos va a posicionar en un nivel de conquista como nunca antes hemos conocido. Lo creo con todo mi corazón. ¿Sabes qué? Busco en la historia de Josué una expresión que se repite vez tras vez, y esta ha sido la expresión que he escogido como título de este mensaje. El título de este mensaje es levántate. Levántate. Dios se lo dijo a Josué 4 veces. La primera vez que se lo dice es allí en el capítulo 1, cuando le dice, levántate para que cruces este Jordán. Levántate. Me animaría, y me animo así como cosa medio loca, ¿no? A decirte, ¿por qué no le decís a quien está a tu lado, tal vez allí en el sillón del living o en la mesa de la cocina, hey, por favor, quedémonos sentados un ratito, ¿sí? Brindémosle a Dios el respeto que se merece. No es que estemos escuchando la palabra mientras que vamos pelando las papas. No estamos escuchando la palabra y mientras voy regando las plantas. Qué lindo sería que pudiéramos tomar conciencia todos los que compartimos este tiempo de que el Señor está presente allí, en esa silla de tu cocina, en ese sillón de tu comedor. ¿Qué tal si pudieras dimensionar la presencia de Dios en tu hogar para brindarle a Él el respeto que su presencia merece? Entonces me animo a decirte que pudieras invitar a quien está a tu lado a decirle, a ver, es tiempo de levantarnos. A ver, y alguno me dirá, bueno, me tendré que levantar de la cama, Eli, porque estoy viendo la reunión desde la cama. Oh, pareciera que los estoy espiando. Nada de eso, es levantarnos del mañanismo, levantarnos del no puedo, del no me animo, del no me considero valioso para esto. Josué tenía que dejar de cuestionar sus limitaciones para poner por obra el llamado de Dios. Dios lo estaba llamando a que se levantara porque había mucho por hacer. El hecho es que él es obediente al mandato de Dios y él comienza a caminar capítulo tras capítulo. En el capítulo 3 vemos a un Josué que lideró al pueblo para cruzar el río Jordán. Vemos en el capítulo 6 a un Josué que va guiando al pueblo para la toma de Jericó, aquella historia tan conocida por todos nosotros de cuando los muros cayeron, pero aquí hubo siempre una característica que acompañó o que precedió a las victorias alcanzadas. La característica fue que Dios guió al pueblo, Dios les dio dirección y el pueblo respetó las pautas que Dios había establecido. Hizo las cosas a la manera de Dios y por eso es que al Jordán lo atravesaron y los muros de Jericó cayeron, porque recibieron el mandato y fueron obedientes. Ahora, cuando llegamos al capítulo 7, nos encontramos aquí con una parte de la congregación del pueblo que no fue tan obediente como había sido la generación anterior. Y algunos de ellos todavía estaban en medio de ese pueblo. Los hijos de Israel
dice el capítulo 7, versículo 1, cometieron una prevaricación, cometieron un pecado en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué ocurrió aquí? Y es que el ejército había marchado sobre una ciudad de la cual Dios les había dicho que no tomaran nada, que no se quedaran con nada de esa tierra. Sin embargo, hubo una persona que vio un manto precioso y vio unos lingotes de oro y vio mucho dinero, y él decidió tomar eso, llevárselo a su casa y esconderlo. Hete aquí que cuando vieron esos tesoros, quienes estaban en su casa, yo no sé si alguno lo vio al que lo trajo, lo que sí sé que lo escondió en su propia casa, porque cuando sus ojos vieron esos tesoros, fue seducido por las riquezas, por lo hermoso, por lo valioso de aquel manto, y no hizo caso a lo que Dios había dicho. Dios había dicho que de allí no tomaran nada. Entonces, después de este acontecimiento, Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Jai era una tierra que ellos querían conquistar. Estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Los que habían ido a espiar la tierra vinieron menoscabando la importancia de la presencia de los hombres en la tierra de Jai. No consideraron si estaban preparados para la guerra, si lo superaban o no. Simplemente le dijeron a Josué: no nos preocupemos mucho porque son unos pocos. Que nadie menosprecie tu capacidad de alcanzar grandes metas para Dios. Que nadie le ponga un pausa a los anhelos de tu corazón, porque Dios no lo hace. No porque sean pocos, no porque seas pequeño, no porque seas tan joven o porque seas tan mayor, alguien puede poner una limitación humana a lo que Dios ha establecido sobre tu vida. No escuches la voz de aquellas personas que menoscaban tu potencialidad, que menoscaban tu capacidad de hacer para Dios cosas tremendas. Volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo. Verso 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, porque Josué prestó atención al consejo, a la sugerencia que le daban aquellos que habían ido a espiar la tierra. Cuando subieron estos pocos hombres que él envió, salieron huyendo. Y los de Jai, dice el verso 5, mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¡Wow! Los derrotaron, el pueblo se desanimó, estuvieron tristes, estuvieron angustiados. ¿Por qué? Porque habían tenido la experiencia de una derrota. Claro, estaban acostumbrados a victoria tras victoria. Eran parte del pueblo que había disfrutado de muchas cosas buenas que Dios había hecho con ellos y a través de ellos. A ese pueblo, junto a Moisés, Dios les había ayudado a salir de Egipto, según Éxodo capítulo 3. Dios había abierto el Mar Rojo, según Éxodo 14. Había enviado el maná del cielo en Éxodo 16. Había hecho brotar el agua de la roca en Éxodo 17. Dios había mostrado maravillas. Los había guiado siempre. Les había acompañado antes con Moisés, después con Josué. Generación tras generación iban contando las maravillas que Dios había hecho. Pero de repente, ese mismo pueblo al que siempre todo le salió bien, porque Dios estaba con ellos, de repente los derrotan. De repente pierden la ubicación, la dirección, por causa de no haber consultado a Dios antes de ir a enfrentar a los de Jai. 3 aspectos para considerar que pudieran haber sido las causas que llevaron a la derrota de Jai. Dios hizo a la nación responsable por el pecado de desobediencia que cometió
un hombre llamado Acán. Ellos decidieron enviar a unos pocos hombres. Fue el segundo aspecto. Lo decidieron ellos sin haber consultado a Dios. No consultaron a Dios, Señor. Está bien que vayan unos pocos. No oraron antes de planificar. Antes de planificar hay que orar. Antes de involucrarse en un nuevo proyecto, hay que darle a Dios el lugar que Dios corresponde ocupar. El tercer aspecto, no se indica que le hayan consultado a Dios respecto de cómo tomar esa tierra de Jai. Sí lo hicieron cuando fueron a Jericó. Si volvemos en la historia, vamos a encontrar en el capítulo 6, en el versículo del 1 al 5, donde Dios le dijo a Moisés, en el versículo 2, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y luego le dice, rodearéis la ciudad, vas a ir alrededor de la ciudad una vez y lo harás durante 6 días. Y el séptimo día sí le da todas las instrucciones. Y Josué y el pueblo en obediencia respetan las pautas, las condiciones que Dios les había establecido. Y ¿sabes qué? Les fue bien. Pero cuando van a conquistar Jai, no consultaron a Dios. Entonces, aquel que fue seducido por el manto, aquel que fue seducido por los lingotes de oro y por el dinero, las monedas de oro, él actúa equivocadamente y comete el pecado del robo. Y tras el robo la mentira, porque él no confesó lo que había realizado. Esto es apasionante. Después que los derrotan, vamos al verso 6 del capítulo 7. Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban angustiados, estaban desanimados, estaban, no sé si tristes, deprimidos, pero se sentían como fracasados. Quiero decirte que hoy es tiempo de que te levantes del fracaso. Levántate de la derrota. Levántate de la limitación, levántate. No te estaciones en el dolor, en la vergüenza, en la humillación. La palabra dice que Josué le dijo a Dios, ay, Señor Jehová, ¿por qué? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, dice el verso 8, ¿qué diré? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué estaba preocupado por lo que iba a decir la gente. Josué le estaba diciendo a Dios, Señor, ¿qué nos hiciste? Mira qué tremendo. ¿Por qué hiciste pasar? Dice, no puedo creer. Josué cuestionándole a Dios, haciéndolo a Dios responsable de la derrota, haciéndolo a Dios, cuestionando el carácter de Dios. Wow. ¿Por qué? Algo sale mal y le echa la culpa a Dios. No salió como ellos querían y le echan la culpa a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, por qué sale todo tan mal? ¿Por qué no le dimos a Dios el primer lugar? Un matrimonio que está en plena crisis muchas veces cuestiona, ¿por qué Dios permitió? Y la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios dentro de tu matrimonio? ¿O solo te acordás de Dios cuando comienzan las crisis, la pelea? Y después que se resuelve todo, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó con ese lugar de respeto? ¿Qué pasó con ese espacio que le habías asignado a Dios en tu agenda? ¿Acaso la cuarentena también te cuarenteneó la relación con Dios? Perdón, no sé de dónde saqué cuarenteneo. Pero usted me entiende. ¿Entró la cuarentena en tu relación con Dios? Encerrados para todo y también aislados de la comunicación con Dios. Cuando estamos aislados de la comunicación con Dios, nuestros pensamientos se van para cualquier dirección. Nuestras inclinaciones carnales, humanas, se potencializan hacia lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque comenzamos a abrir puertas espirituales
Y cuando la puerta espiritual se abre, el enemigo ingresa. Y ¿sabe una cosa? Cuando la puerta espiritual del robo, de la mentira, se abrió en medio de esta campaña, en medio de esta batalla, alguien tomó la decisión de hacer lo incorrecto y muchos fueron afectados. La nación fue dañada por la mala decisión de uno. Tal vez me digas, pero ¿qué culpa tenían los otros? Es que trabajaban en equipo, era un ejército. Si juntos, en unidad defendían la causa, Dios iba con ellos. Pero si uno trastabillaba, todos pagaban las consecuencias. Entonces, en el versículo 10, Jehová le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Otra vez le vuelve a decir Dios, Josué, levántate. Ahora te toca a vos. Otra vez te toca a vos. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Esto es tremendo. Dios diciéndole, les ha ido mal, porque hay alguien entre ustedes que robó, que mintió, que le abrió la puerta al pecado. Pero ¿sabes qué, Josué? Vos seguís siendo el líder, vos seguís siendo la persona responsable al frente de este pueblo. Y entonces Dios le vuelve a decir a Josué, por tercera vez, levántate. La primera, ¿te acordás? Se lo dijo cuando Moisés había muerto. Levántate y toma tu lugar. La segunda se lo dice cuando la angustia, la vergüenza se apodera de la vida de Josué y Dios le dice, vamos, levántate. Levántate, es momento, es tiempo, es hora de levantarse, no de estar postrado, no de estarse quejando, es hora de levantarse y tomar la decisión correcta. Verso 13, Dios le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Estaba hablando del pecado. Estaba diciendo, mientras haya pecado entre ustedes, mientras conserven esa actitud de esconder, de mentir, de no declarar, de no confesar lo que han hecho, será imposible. Santifíquense para mañana, porque mañana puede ser el día de la gran victoria que estás esperando. Entonces, Dios le da indicaciones a Josué y Josué convoca a las personas del pueblo. Y en el verso 16 dice Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Haciendo acercar la tribu de Judá tal cual Dios lo había indicado, ¿no? Fueron llamados los varones por familias. Y así llegó a convocar a un hombre llamado Acán. Y él le dijo, verso 19, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Entonces Acán le respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Acán confiesa su pecado. Acán reconoce que él era el responsable de que la maldición hubiese llegado a su entorno social. Entonces, Josué se levanta aquel día como un intercesor. Josué envió mensajeros, los cuales fueron a la tienda y encontraron allí que estaba el manto babilónico y los lingotes de oro y las monedas de plata. Y él se estaba levantando para exponer el pecado e interceder por la bendición y la libertad del pueblo. Josué es conocido como un tipo de Jesús, uno que se levantó y ocupó el lugar de otro. Se expuso su propia vida para que muchos fueran bendecidos, muchos fueran alcanzados
por la bendición de Dios, a causa de que él tomó la determinación de levantarse y convocarlos a la santificación. Entonces, después de haber hablado con Acán, se tomó la decisión correcta de aquellos tiempos, conforme lo que Dios había establecido. Cuando se encontrara el culpable, había que llevar a él y a su familia y apedrearlos, darles muerte. Y fue tremendo. Pero Josué fue obediente. Dijo: túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras y ese lugar pasó a llamarse Valle de Acor, que significa turbación. Entonces, fueron obedientes en poner por obra lo que Dios había establecido. Y luego, en el capítulo 8, por cuarta vez, Dios le dice a Josué: levántate. ¡Wow! Jehová le dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces, por cuarta vez, Dios le dice a Josué: levántate. Y le da las indicaciones precisas respecto de cómo tenía que hacer, cómo se tenían que ordenar para llevar adelante esa batalla final en aquella tierra. ¿Sabe cuál fue el final de aquella batalla? No solamente que ellos tuvieron una estrategia divina, Dios le dio la estrategia, y después de haber destruido aquella tierra y haber quemado todo, se quedaron con las riquezas, porque Dios les había autorizado esta vez para que recogieran el botín y lo llevaran a su tierra. Cuando llegaron a Jai, los de Jai, que ya conocían a los israelitas como aquel pueblo que había huido, pensaron que iban a huir otra vez. Sin embargo, en esta segunda oportunidad, el mismo pueblo que en la primera fue derrotado, esta vez fue con la guía de Dios. Fue direccionado por la presencia de Dios. Habían recibido una palabra, habían recibido dirección, pero antes se habían santificado. Porque Dios le había dicho a Josué: levántate y santifica al pueblo. Si hubiese pecado en nuestro corazón, dice el Salmo 66, nuestra oración no llegaría al trono de la gracia. Antes de involucrarnos en ningún desafío, necesitamos orar. Y antes de orar necesitamos limpiarnos, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Y entonces, santificados, elevar nuestra oración sabiendo que de Dios vamos a recibir respuesta. Y luego estar dispuestos a ser obedientes conforme a lo que Dios indique que debemos hacer y cómo debemos hacerlo de acuerdo a su palabra. Te invito a que allá donde estás puedas cerrar tus ojos por un instante. Tal vez te identifiques con aquellos que fracasaron. Quiero decirte que hoy es día de levantarse de la derrota. Que el lugar de la derrota no es tu lugar de destino, que no es tu lugar final. Tal vez esa derrota, esa humillación, esa vergüenza sea en este domingo el lugar de la confrontación, donde el Señor te dice: levántate de la derrota. Busca estar en comunión conmigo, santifica tu vida, santifica los tuyos y está dispuesto a recibir dirección de Dios, porque para el que cree todo le es posible. Aquellos tuvieron fama de ser de los que huían, sin embargo, después de haberse santificado, después de haber reconocido su pecado, haber limpiado sus manos, haberle pedido perdón a Dios y haber buscado dirección de Dios, aquellos recibieron una estrategia divina que les llevó a conquistar la tierra de Jai y también a tener en sus manos las riquezas que habían pertenecido a aquel pueblo. Dios es fiel, Dios es soberano, Dios se manifiesta con poder en medio de todos aquellos que estemos dispuestos a confesar nuestro pecado, reconocer nuestra condición y a no permanecer en nuestro lugar de derrota. Y no echar la culpa a Dios, no hacerlo responsable a Dios de nuestros errores, de los fracasos, porque si nos fue bien por ser obedientes, toda la gloria para Dios. Y si nos fue mal por ser desobedientes, también demos gloria a Dios que nos da una nueva oportunidad.
si en este primer semestre del año has sido protagonista de varias derrotas, yo te invito a que tomes el desafío desde este día en adelante de darle a Dios el primer lugar en tu vida, de estar en sintonía con Él, escuchar su palabra, allá donde estás, entregar tu vida en sus manos. Si nunca lo hiciste antes, sea hoy el día en que le digas: Señor, yo te necesito, quiero dejar de vivir como se me dio la gana y quiero comenzar a vivir como viven los obedientes, que por ser obedientes son bendecidos. Que tengas una maravillosa semana. Deseo con todo mi corazón que en este comienzo de esta nueva cadena de ayuno y oración, vos y los tuyos seamos fortalecidos. Que juntos podamos como familia levantarnos más unidos que nunca. Si hemos cometido el error de por allí hacerlo responsable a Dios de nuestros propios errores, recordarte que el Señor hoy te dice: levántate otra vez. Primero, porque ha llegado tu tiempo. Segundo, porque la derrota no es tu lugar de destino. Tercero, porque es la hora en que otros necesitan que vos y yo nos levantemos para que la bendición de Dios los alcance. Como lo dice el lema de la cadena, más unidos que nunca. Levántate del dolor, santificate, levantá a otros, lleva adelante esa obra de amor que es la intercesión, lleva el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no lo han escuchado, hace vos lo que otros no hacen, levántate y conquistá, porque hay una tierra que no fue conquistada, que está esperando que los obedientes a Dios, los direccionados por Él, lleguemos en el momento propicio y las riquezas de las naciones vendrán a nuestras manos. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una semana maravillosa. Dios te bendiga. Chau, chau.